Abran conmigo sus Biblias en el libro de Filipenses. Hoy tenemos la continuación del mensaje que comenzamos la semana pasada y es acerca del versículo 4-5. La gentileza cristiana en un mundo áspero. Esta es la segunda parte. Y amados hermanos, en el mensaje pasado vimos la ilustración de aquella palabra en el libro de Jueces que hablaba de Shibboleth. Aquella palabra se convirtió en una marca de identificación. Los hombres de Efraín podían intentar mezclarse entre el pueblo, podían parecer iguales externamente, pero tarde o temprano su pronunciación revelaba quiénes eran realmente. Y vimos que espiritualmente ocurre algo semejante. El cristiano verdadero posee un acento espiritual que lo distingue del mundo. Y precisamente eso es lo que Pablo desarrolla aquí en Filipenses 4:5. La diferencia es que en este caso el Shibboleth no es simplemente una palabra que es pronunciada con los labios, sino que es una virtud visible manifestada en la vida. Pablo dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y vimos la semana pasada que Pablo no está hablando simplemente de que tengan buenos modales o que tengan una personalidad gentil o una personalidad naturalmente tranquila. No habla de una cortesía superficial, habla de algo mucho más profundo que eso, que debe manifestarse en la vida del cristiano. Está describiendo acá el apóstol Pablo una virtud que es sobrenatural, una virtud que es producida por la gracia de Dios en la vida del creyente. Es la gracia de Dios transformando la mente del creyente, el corazón. Es una fortaleza gobernada por amor. Es una mansedumbre semejante a Cristo. Es una disposición humilde, razonable y llena de gracia. Vimos también que esta gentileza no es debilidad. Cristo mismo, quien es el modelo perfecto de esta virtud, de la gentileza, Él confrontó el pecado, habló con las autoridades con autoridad, expulsó a los cambistas del templo y aún así pudo decir, como nos dice Mateo 11:29, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La gentileza bíblica, hermanos y hermanas, no es ausencia de fuerza, es fuerza bajo control. Y por eso dijimos que el creyente verdadero habla con el acento cristológico de la gentileza y la bondad. Ahora, esta tarde, vamos a continuar considerando los dos aspectos restantes del texto. ¿Cómo debe comunicarse esa gentileza delante del mundo? Vamos a estar contestando esa pregunta en nuestro punto número 2. ¿Y cuál es la causa espiritual que hace posible vivir de esa manera? Para contestar esas preguntas, leamos nuevamente Filipenses 4:5. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esta es la segunda parte, como les decía, del mensaje titulado La gentileza cristiana en un mundo áspero, mensaje que en su primera parte lo vimos el domingo pasado. Y ese domingo les dije que íbamos a dividir este mensaje en 3 puntos. El primer punto que vimos la semana pasada lo titulamos El carácter de la gentileza cristiana. Y luego teníamos los puntos 2 y 3 que veremos hoy. Punto número 2, la comunicación de la gentileza cristiana. Y punto número 3, la causa de la gentileza cristiana. Entonces, estamos aprendiendo que la gentileza cristiana no es temperamento natural,
es fuerza bajo control. Estamos aprendiendo que nuestra gentileza, nuestra bondad, como dicen algunas versiones bíblicas, son ese dulce acento distintivo en medio de un mundo áspero. Por eso, veamos en nuestro punto 2, que es nuestro primer punto hoy, cómo es que se comunica esa gentileza cristiana. Entonces veamos la comunicación de la gentileza cristiana. Pablo nos ordena cómo hacerlo. Dice en la Nueva Biblia de las Américas, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. La Reina Valera dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esta gentileza se comunica a través de un espíritu humilde y lleno de gracia hacia otros. Es un espíritu que considera más las preocupaciones de todos los demás. Pone a los otros primero, como dice Pablo al principio de la carta. Ve esas necesidades como más importantes que las suyas propias. Es un espíritu del que estamos hablando que soporta las faltas de los demás y es un espíritu conciliador, sin insistir en sus derechos propios. Esta gentileza, en un sentido, se inspira, se alienta en la aplicación de la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro que vemos en la Biblia? Mateo 7:12. Todo cuanto quieran que los demás les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Esta gentileza también lo que hace es ejercitar el tipo de amor del que Pablo habla en 1 Corintios 13:7, cuando nos dice que ese amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, o todo lo espera, todo lo soporta. Esta gentileza, hermanos, es una gentileza movida por el amor, donde le otorga el beneficio de la duda a los otros. No está siempre sospechoso de los demás. Creciendo en Sudamérica, Uruguay o Argentina, aquel que se considera vivo o más despierto, más inteligente que los demás, es aquel que sospecha de todo de los demás. Nunca se cree nada de lo que le dicen porque algo tiene que haber. Pero nosotros, como cristianos, estamos llamados a aplicar este amor, que es un amor bíblico, que todo lo espera, todo lo cree. Es una gentileza de la que estamos hablando en Filipenses 4:5, que es movida por este amor. Le otorga el beneficio de la duda a los demás. Y es una gentileza que Pablo nos dice debe ser conocida por todos los hombres. Estos espíritus humildes y llenos de gracia deben ser reconocidos no solo por amigos, no solo por los creyentes, no solo por aquellos que se mueven alrededor nuestro en el círculo de la iglesia, sino que también debe ser reconocido por nuestros enemigos. Dentro de estos, que deben reconocer este acento, están aquellos que se oponen a nosotros, se oponen a lo que creemos, se oponen a el estilo de vida que vive para la gloria de Dios. Pero dado que la gentileza bíblica no es ausencia de fuerza, sino que es fuerza bajo control, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, esta gentileza, que es producto del Espíritu de Dios trabajando en nuestras vidas, nos permite obedecer la palabra que Pablo ya había hablado al principio de la carta, en el 1:28, cuando él dice, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes y esto de Dios. Así es que el cristiano enfrenta la oposición de sus enemigos, sin alarmarse, sin atemorizarse y mostrando esta dulzura, esta gentileza que es sobrenatural. Pero hermanos, la gentileza cristiana debe ser visible
aún para los enemigos de la cruz, aún para los enemigos de Cristo. Y la historia de la iglesia, hermanos, nos provee ejemplos hermosos de esa verdad. Uno de ellos fue un hombre llamado Policarpo. Era un anciano, pastor de la iglesia en Esmirna, en los primeros siglos del cristianismo. ¿Cómo manifestó la gentileza él? Bueno, los soldados romanos venían a arrestarlo para matarlo. Los hombres que habían llegado para conducirlo a su muerte se encontraron con una escena inesperada para ellos. No encontraron amargura, no encontraron un hombre en pánico, no encontraron un hombre destilando odio, no, encontraron un espíritu sereno, un espíritu lleno de gracia. Policarpo pidió que les sirvieran comida y bebida. Y mientras aquellos hombres comían, él se apartó tranquilamente para orar. Imagínense lo que estaba pasando en la mente de esos soldados. Aquellos soldados estaban contemplando exactamente lo que Pablo está describiendo acá. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, aún de vuestros enemigos. Estos hombres estaban observando en primera fila el poder transformador de Dios, el poder transformador del Espíritu Santo, con este hombre Policarpo hablando con ese acento espiritual que debe ser la característica distintiva de todo creyente, ese shibboleth, la gentileza cristiana. Hermanos, la vida cristiana debe ser observable, porque no basta con afirmar la doctrina correcta, la gracia debe verse. Así es que se comunica la gentileza cristiana. Policarpo lo mostró, obviamente lo vimos en Cristo. Pero, ¿qué acerca de nosotros? ¿Cómo los cristianos del siglo XXI manifestamos esta gentileza sobrenatural? Bueno, así es que se comunica en cada área donde vivimos. En cada área donde tenemos influencia, por ejemplo, en el hogar, vamos a echarle una mirada a cómo se ve esta gentileza en el hogar. Hagamos de nuestro hogar dulce hogar un hogar dulce. No hagamos un ahogar áspero, ahogar. No, hogar, dulce hogar. Gentileza tiene que ser vista. Mostremos la gentileza, mostremos la bondad en el matrimonio, como nos dice Pablo en Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. La comunicación de la gentileza cristiana también es comunicada en el hogar. Debe verse entre los esposos, debe verse también en cómo los padres están criando a sus hijos, como nos dice Pablo también en Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. No en la disciplina caprichosa del padre, en la disciplina e instrucción del Señor. Los hijos no deben mandar en la casa. ¿Quién debe mandar en la casa? Si están los dos padres, el padre y la madre, la autoridad dada por Dios reside en el padre y delegada obviamente a la madre, quien en la práctica generalmente más tiene que ejercitar esa autoridad, porque es la que está con los niños. Ese es el modelo de Dios. Hermanos, debemos recordar cuando pensamos en todo esto, que son cosas bien prácticas, que la disciplina sin ternura, ¿qué es lo que produce? Dureza, dureza de corazón. Produce una dureza que tiene una fecha de vencimiento limitada. ¿Cuándo es eso? Los 18 años del chico o de la chica. Una vez que cumplió 18,
no va a querer estar bajo ese liderazgo, bajo esa influencia, porque no está esta aplicación de este principio bíblico de que Pablo nos habla, de no provocar a ira a sus hijos. La ternura es necesaria para que no haya dureza, pero también debemos estar en equilibrio y saber y entender y aplicar que la ternura sin verdad produce ¿qué? Desorden. Tampoco estamos diciendo solo ternura. Niños, hagan lo que quieran. No. Debemos mantener equilibrio. Y esto va tanto para la crianza de los hijos en la vida de una familia como para la crianza de hijos espirituales a través del discipulado. Cuando usted discipula a alguien, en un sentido, está criando hijos espirituales y debe ser medido. No debe crear dureza, siendo, digamos, duro, áspero, falto de misericordia, y a su vez no debe ser permisivo. Oh, está bien, Dios es amor, Dios te va a perdonar. Sí, no importa que pecaste y bueno, hazlo de nuevo y Dios te va a perdonar. No, tiene que ser equilibrado, tiene que ser equilibrado. Entonces, hermanos, seamos dulces, tiernos, como lo fue Pablo con los tesalonicenses. Y lo vimos un poco la semana pasada. Este hombre que persiguió a la iglesia, este hombre que hacía temblar a los hombres más valientes cuando se acercaba, porque estaba persiguiendo a los cristianos, separando familias, matando hombres, haciendo que las familias huyeran de la ciudad. Ahora, el poder transformador del Espíritu Santo es registrado en 1 de Tesalonicenses 2:11, y él habla de que dice, saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos equilibrio a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos. Entonces, Dios es así con nosotros. Dios, nuestro Padre Celestial, es así aún con aquellos que se llaman, vio que en el mundo generalmente la gente dice, soy un hijo de Dios. Y en su mente todos son hijos de Dios. Porque no tienen instrucción bíblica, entonces creen que tienen todos los beneficios de las bendiciones de Dios, pero se olvidan de que ese Dios es un Dios santo y en su palabra ha declarado de que Él está como airado contra el pecador. Ese pecador que es criatura de Dios, al menos que se arrepienta de sus pecados, al menos que confiese a Cristo como su Señor y Salvador personal, sin traer ninguna obra en sus manos para estar justificándose delante de Dios, al menos que haga eso, ¿qué es lo que va a hacer? Como criatura de Dios, todavía no reconocida como hijo de la familia de Dios, va a experimentar el castigo eterno. Y Dios, que es un Dios verdaderamente amoroso, llama a todos a que se arrepientan, llama a todos a que digan, acepta a Cristo como tu Salvador personal, deja de vivir tu vida para ti mismo y camina y vive para Cristo. Ese es un Padre amoroso. Ese es un Padre que tiene todas las cosas en armonía. Ese es un Padre que ha experimentado y expresado su amor de una manera extrema, entregando a su propio Hijo para morir por usted, por mí. Entonces, la gentileza bíblica mantiene este equilibrio santo. Y esa gentileza santa también debe comunicarse, obviamente, en la iglesia. En la iglesia, tal vez usted se asusta y se queda choqueado, pero en la iglesia también tenemos a veces desacuerdos doctrinales. Por ejemplo, ¿qué decía Carlos Spurgeon de eso? Él insistía que los desacuerdos doctrinales debían manejarse con honestidad. O sea, debemos reconocer que están. Debemos manejarlos con honestidad, con claridad, con fidelidad también a la verdad bíblica, no ser ambiguos, pero no manejarlos con ataques carnales. Aunque defendía con firmeza las doctrinas del Evangelio, ¿qué hacía Spurgeon? Bueno, él estuvo en una controversia
muy conocida para aquellos que aman la historia de la iglesia, la controversia del downgrade, una historia larga, no para comentar ahora, pero él consideraba inaceptable que alguien ocultara sus verdaderas creencias para conservar aceptación dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué decía Spurgeon? Era mejor disentir abiertamente que disfrazar el error bajo un lenguaje confuso o diplomático. Y eso está bien, como verán, hay ¿qué? Equilibrio ahí. No está ocultando el problema, pero al mismo tiempo, ¿qué decía este hombre? Quien es considerado por muchos el príncipe de los predicadores. Él exhortaba a los creyentes fieles a permanecer unidos alrededor de Cristo y del Evangelio. Él escribió que aquellos que aman al Señor debían mantenerse cerca unos de otros y hacer causa común contra el error que es mortal. Entonces, su llamado no era una actitud, se podría decir, pendenciera o sectaria, de división, no. Era una defensa humilde, pero valiente, de la verdad. Él procuraba siempre que la pureza doctrinal, junto con un espíritu de amor cristiano. Y ahí está el equilibrio. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? En la iglesia, la comunicación de la gentileza también debe manifestarse. En ese tipo de desacuerdos, debe manifestarse esa gentileza en cómo lidiamos y tratamos con las diferencias, de conciencia o las preferencias personales que tenemos. Por ejemplo, miren, Pablo aconseja, y lo vimos hace unas semanas, cuando aconsejaba a los creyentes maduros a tener la misma actitud, Filipenses 3:15, a mostrar gentileza con los débiles en la fe. Esto lo vemos en Romanos 14:1. Ahí Pablo dice esto: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. O sea, esta gentileza tiene que ser vista en el seno de la iglesia. En otras palabras, el cristiano no debe crear en la iglesia el mismo ambiente áspero que impera en el mundo. No podemos hacer eso. El cristiano debe ser bondadoso, gentil. Y en este caso, la palabra bondadoso, ahí lo estamos usando en el contexto de una amabilidad, de una dulzura de carácter, de una gentileza. No bondad en el sentido de dar, que también demos, seamos bondadosos para dar. Pero de lo que estamos hablando acá, hermanos, es que muchos creyentes correctos doctrinalmente destruyen su testimonio por falta de gentileza. ¡Qué tragedia! Recordemos que la verdad sin amor puede convertirse en crueldad. Mantengamos la dulzura y la gentileza en el seno de la iglesia. Ahora, ¿cómo se ve esa gentileza en la sociedad? Como ciudadanos, como participantes activos de esta sociedad a la cual pertenecemos. Bueno, la gentileza cristiana en un mundo áspero también debe comunicarse en nuestra relación con el gobierno. ¿Cómo lo hacemos? Sometiéndonos respetuosamente a las autoridades que han sido establecidas por Dios. Esto es obedecer Romanos 13:1. Pero también la gentileza se muestra cuando oramos por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esto es la obediencia y el seguimiento del principio de Primera de Timoteo. Ahora, 2:2 en este caso. Pero hay otra manera también. Miren esto. Tito recibe la instrucción de Pablo cuando está recibiendo la introducción de cómo debe manejar las cosas en la iglesia de Dios. Él recibe esta instrucción. Dice que mostrara toda mansedumbre para con todos los hombres. O sea, no le dice solamente para la iglesia, sino para todos los hombres, para aquellos que se iban a oponer a la predicación del Evangelio. Ahora, hermanos, ¿qué nos queda claro de todo esto? Debemos mantener la dulzura y la gentileza cristiana frente a opositores,
frente a injusticias que son cometidas contra nosotros, el creyente puede denunciar el pecado sin convertirse en una persona amarga. Debe denunciar el pecado, predicando el Evangelio, pero sin fomentar amargura en su corazón. Porque miren que cuando nos horrorizamos de un mundo pecador, nosotros estábamos ahí también. Y solamente por la gracia de Dios, ahora estamos como parte de la familia de Dios. Comuniquemos entonces la gentileza cristiana. ¿De qué manera? Dejando pasar agravios menores. A veces estamos muy sensibles. ¿Por qué? Porque estamos muy preocupados en defender nuestro yo. Pero Pablo nos dice en 1 Corintios 6:7, ¿por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no mejor ser defraudados? Eso a la carne no le gusta. Pero ¿sabe qué? Nosotros estamos llamados a caminar como hijos de Dios. Estamos llamados a ser la sal del mundo. Y esto que se nos pide acá, esta gentileza, que es este acento espiritual que el mundo no puede reproducir, es la obra milagrosa, sobrenatural del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. Entonces, recordemos que Pablo a los filipenses no les está diciendo que solamente piensen en la gentileza, no piensen en ser gentiles. No, él les dice que sean gentiles, que muestren esa gentileza, que sea visible a todos los hombres. Él no les está diciendo, hablen de la gentileza. No, que sea conocida, que se vea. La verdadera gentileza cristiana inevitablemente va a ser algo que se va a manifestar. Y bueno, hemos visto la palabra que Pablo usa para describir gentileza o bondad. Es una palabra que habla de algo que es observable, algo que es visible, algo que es evidente en el trato cotidiano que tenemos con las personas. La gentileza cristiana se comunica en la manera en la que respondemos, en el tono que usamos, en cómo tratamos, por ejemplo, al que consideramos que es más débil, en cómo reaccionamos cuando somos provocados. Esa gentileza se ve en cómo manejamos los desacuerdos que tenemos, en cómo corregimos a alguien, incluso en cómo sufrimos la injusticia. ¿Por qué? Porque lo que estamos aprendiendo en este mensaje de que la gentileza cristiana debe ser visible en este mundo áspero es que la gentileza bíblica no es una personalidad, no tener una personalidad que es pasiva y bueno, todo lo toma, todo lo acepta, todo lo sufre solamente porque es su personalidad. No, es algo que es vivido, mostrado por la persona que, aún fuerte en su carácter y en sus convicciones, tiene eso bajo control. Entonces logra vivir lo que el Espíritu Santo quiere producir en su vida. Y eso es exactamente lo que vemos en Cristo. Pablo, en el 2 capítulo de Filipenses, nos muestra al Señor la mansedumbre de Cristo, que no era ausencia de fuerza, era fuerza gobernada por santidad. Santidad, concepto tal vez extraño hoy en la iglesia, pero a lo que somos llamados. Ahora, nuevamente, la fortaleza cristiana, este carácter gentil que debemos mostrar, no habla de que es un poder o que no tenemos poder para responder, sino que ese poder que deberíamos, ese derecho que tendríamos de responder a algo, a un agravio, lo ponemos bajo el señorío de Cristo. Y si vivimos para la gloria de Cristo, ¿qué hacemos? Lo dejamos a las manos de Cristo. No nos defendemos. Ponemos, como dijo el Señor, ¿qué hacemos? Ponemos la otra mejilla.
Vivimos, hermanos, en un mundo áspero. Áspero en las redes sociales, como vimos la semana pasada, en la política, en los hogares, áspero en los trabajos, incluso dentro de las iglesias. Y el mundo está contento con eso, porque el mundo admira la agresividad, la rudeza, el sarcasmo, la humillación pública. El mundo se hace un festín con eso, pero el cristiano debe ser conocido y reconocido por otra cosa. No por blandura doctrinal, no por cobardía, negar a Cristo en cualquier momento, no. Debe ser conocido por una disposición semejante a Cristo. La firmeza doctrinal nunca debe convertirse ¿en qué? En dureza carnal. Ahí tenemos que marcar una línea y estar claros. Que seamos firmes doctrinalmente no quiere decir que le vamos a dar lugar para tener dureza carnal. Y la realidad es que aquí Pablo nos está brindando un consejo. Nos está, en un sentido, resguardando de nuestra propia locura. Y para asegurarse de que lo vamos a hacer y lo vamos a practicar, lo pone en la forma de un imperativo. Es una orden, es un mandamiento. Esta gentileza debe ser comunicada, debe conocerse, debe reconocerse públicamente. La transformación interna que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en el creyente debe tener una salida y una manifestación visible externa. ¿Cómo? Siendo mansos, gentiles, bondadosos, mostrando a Cristo. Porque somos cartas leídas por todos los hombres. Somos una herramienta evangelística en las manos de Dios. La vida cristiana, donde sea que se da, en el radio de influencia que Dios nos pone, tiene una dimensión evangelística. El evangelismo más poderoso, pensemos en esto, muchas veces no es ese tratado que damos. Si lo hace, gloria a Dios, siga haciéndolo. Pero el evangelismo más poderoso es una vida transformada por el evangelio. El mundo observa cómo reaccionas, cómo sufres, cómo hablas, cómo respondes a la injusticia. Y la realidad es que la santidad visible del cristiano es lo que glorifica a Cristo. La gentileza adorna el evangelio, hace atractivo el mensaje, refleja el carácter de Cristo. Y como dice Pablo en 2 de Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe ser contencioso o rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Le gusta enseñar? Bueno, sea amable para con todos. Pero la gente me castiga, me persigue. ¿Le gusta enseñar? Sea sufrido. En otras palabras, el carácter del siervo de Cristo no solamente se mide por lo que cree, sino también por la manera que trata a aquellos a los que Él sirve. Y hasta aquí alguien obviamente va a pensar a medida que me escucha, bueno, entonces esto es simplemente lo que usted me está diciendo, un llamado a que ponga lo mejor de mí, a que le eche todos los kilos, a que yo me esfuerce más, a que me comporte mejor, a que controle mejor mis reacciones. ¿Es eso lo que me dice, pastor? ¿Es así como lo hago? Bueno, no completamente. Pero eso nos lleva a una pregunta inevitable que nos tenemos que hacer. Si el mundo observa nuestra conducta, si la gentileza debe ser visible, si el evangelio es adornado por nuestro carácter, si el siervo de Dios, del Señor, debe vivir de esta manera, ¿de dónde entonces proviene esta clase de vida? Por eso le digo que de todas esas objeciones o posibilidades que manifestamos recién, de si usted lo puede hacer con su esfuerzo, eso es a medias. Porque usted se tiene que esforzar en Cristo. Una vez que recibe ¿qué? La ayuda del Espíritu Santo. Y ahí sí,
Se requiere nuestro esfuerzo, porque si todo dependiera de la fuerza de voluntad del cristiano, entonces la exhortación de Pablo acá que está dando sería imposible de cumplir. Y esto es un mandamiento. ¿Qué es lo que quiere decir que recibimos un mandamiento? ¿Qué se espera de nosotros cuando se nos da un mandamiento? Que debemos cumplirlo. Y Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. ¿Por qué? Porque la fuente que nos va a permitir cumplir esto ya ha sido dada por Dios. Y es aquí donde el apóstol introduce la gran realidad que sostiene todo este pequeño texto. ¿Qué es lo que dice? El Señor está cerca. Cristiano, no desmayes. Cristiano, aliéntate. Cristiano que has caído, levántate. Cristiano que luchas con tu carácter, pon tu fe y tu esfuerzo en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca tuyo. Aquí está el punto donde debemos elevar la mirada, mirar al cielo, mirar a Cristo. Pasamos desde la responsabilidad visible que Pablo nos da a darnos un mandamiento, un imperativo, ahora pasamos hacia la fuente invisible de aquello que debemos hacer. Es decir, pasamos de cómo se ve la gentileza ahora a de dónde realmente sale la gentileza del cristiano, eso sobrenatural. Y acá Pablo nos dice que Jesús es la causa de la gentileza cristiana. Y este es nuestro punto número 3. ¿Cómo mostrar la gentileza cristiana en un mundo áspero? Yendo a la causa de la gentileza cristiana. El Señor está cerca. Él tiene que estar cerca. Entonces, comencemos nuestro punto 3 del mensaje en general, que hoy es nuestro segundo y último punto. La causa de la gentileza cristiana. Aquí está la raíz del asunto, hermanos. La gentileza cristiana no nace del temperamento, de la educación, de la cultura, no nace de la mera disciplina personal. La gentileza cristiana nace de una conciencia constante de la presencia y de la venida del Señor. Por eso Pablo está arraigando su imperativo, su mandamiento a estos creyentes y a nosotros en que muestren gentileza debido a esta realidad. El Señor está cerca. Esto es lo que provee tanto la motivación como la afirmación que todo cristiano necesita. Esta es la razón por la que los creyentes pueden hacer conocido su bondad, su espíritu dócil en un mundo áspero. El Señor está cerca. Y esta frase probablemente tiene 2 dimensiones. La primera dimensión que quiero mostrarles es que el Señor está cerca en su presencia. Cristo está en su pueblo. El creyente vive consciente de que de la mirada de Cristo. Ahora, eso nos hace vivir conscientes de la autoridad de Cristo y de la compañía de Cristo a medida que nosotros vivimos nuestra vida para Él. Cristo está presente con su pueblo. ¡Qué verdad maravillosa! Cristo nos observa. Cristo nos sostiene. Cristo nos fortalece. Cristo nos santifica. Entonces, vivir coram Deo, vivir a los ojos de Dios, vivir con la presencia de Cristo, vivir con la convicción de que el Señor está cerca, tiene estas ventajas para ti. Cristo te observa. Cristo te sostiene. Cristo te fortalece. Cristo te santifica. Y como nos dice Pablo en el 2:13, es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Según, o como dice otra versión, para su buena intención. Verdaderamente la presencia de Cristo, ¿qué es lo que hace? Transforma el carácter del hombre y de la mujer de Dios. Es difícil actuar con brutalidad cuando recordamos que Cristo está presente. Es difícil ser toscos en nuestras relaciones con los demás cuando sabemos que Cristo está presente. Y sinceramente, hermanos, muchos conflictos serían apagados si recordáramos antes de hablar. Ni existirían si recordáramos que el Señor está aquí.
Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro. ¿No? ¿Se acuerdan de ese coro? La otra dimensión, aparte de esto de que el Señor está cerca de nosotros, tiene esta afirmación, la otra dimensión de que el Señor está cerca en su regreso. Muy brevemente lo vimos la semana pasada. Cristo viene como juez y su segunda venida produce santidad práctica. Cada vez que el Nuevo Testamento enfatiza la venida de Cristo, nos está llamando ¿a qué? A la sobriedad. Seamos sobrios, pongámonos serios. Pero también nos está llamando ¿a qué? A la pureza, a la paciencia, a la perseverancia. Y si tú te recuerdas la realidad de que Cristo está cerca, de que Él está cerca, el Señor está cerca, entonces tú vas a ser sobrio, tú vas a poder ser puro, vas a poder ser paciente, vas a poder perseverar. Y parte de esa perseverancia, ¿cuál es? Es mostrar gentileza ante la adversidad. Cuando sufres injusticias, la inminencia del regreso de Cristo te va a alentar de que tú estás esperando al juez, de que tú no tienes que tomar los asuntos en tus manos para traer ¿qué? Justicia. La venganza es mía, dice el Señor, ¿no es cierto? Tú no vas a necesitar imponerte o explotar de rabia, de ira. No, tú no vas a necesitar defender obsesivamente tu ego, porque tú entiendes que el Señor está cerca y tú vives para Cristo. El rey viene, el juez viene y Cristo va a poner todo en orden. Entonces, podemos responder con gentileza aun cuando somos maltratados. Entonces, por eso es que, Pablo en Romanos 12 nos dice, no os venguéis vosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios juzgará justamente. Entonces, hermanos, la gentileza florece cuando dejamos de actuar como jueces supremos nosotros. Entonces, hermanos, la causa de la gentileza cristiana la hallamos en la realidad de que el Señor está cerca. La cercanía de Cristo expone nuestro pecado, nos muestra cuánto orgullo hay en nosotros, nos muestra cuánta impaciencia hay en nosotros, nos muestra cuánta dureza hay en nuestro corazón. Todos esos rasgos distintivos de nuestra vieja naturaleza quedan expuestos de cuando vivíamos, entre comillas, muertos en nuestros delitos y pecados. Todo queda expuesto ante la cercanía de Cristo. Somos recordados por la cercanía de Cristo de cuando caminábamos según la corriente de este mundo, haciendo todo esto, defendiendo que nuestros intereses, nuestra vida, nuestra carne. Y ahí es que recordamos que el orgullo nos hacía ásperos. La impaciencia nos volvía irritables. Y ahí entendemos y decimos, yo era parte de este mundo, por eso ahora que soy cristiano, debo mostrar esta gentileza cristiana en un mundo áspero. Porque antes yo pertenecía a ese mundo y era tal vez de los más ásperos en ese mundo. Ahora, la cercanía de Cristo nos alienta a ser humildes, pacientes, gentiles. Nos alentamos y consolamos con la cercanía de Cristo porque Él no está distante. Jesús está cerca del quebrantado, del cansado, cerca del que lucha. Antes, lejos de Cristo, vivíamos dominados por el orgullo, por la ansiedad, la irritabilidad. Pero ahora, en la cercanía de Cristo, aprendemos a descansar. Aprendemos dominio propio, aprendemos paciencia, aprendemos gentileza. Y Filipenses 2:5 es un mandato, que no simplemente nos manda a ser personas amables, nos redirige hacia Cristo. ¿Para qué? Para que aprendamos de Él, quien es manso y humilde. Hermanos, en Filipenses 4:5 Pablo nos está diciendo, miren la gentileza de Cristo y permitan que su presencia los transforme. Miren la gentileza de Cristo y permitan que la cercanía de Cristo en sus vidas los transforme, para que ustedes puedan mostrar esa gentileza cristiana en un mundo áspero que Cristo quiere salvar. Entonces, como conclusión, la gentileza cristiana
no es algo natural que traemos nosotros de la cuna. No, es algo sobrenatural que el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros. No nace del temperamento humano, es fruto del Espíritu Santo. El hombre natural nos dice, defiéndete, explota, hazte respetar, devuelve golpe por golpe. Pero Cristo dice, sed benignos, muestra dulzura, muestra gentileza, sean misericordiosos, amen a vuestros enemigos. Y la razón por la cual podemos vivir así, hermanos, esta increíble e imposible locura de ser gentiles en un mundo áspero, es porque el Señor está cerca. Por eso, amados hermanos, recordemos, en un mundo áspero, la gentileza cristiana brilla como evidencia del Evangelio. La conciencia de la presencia de Cristo cambia nuestras prioridades, suaviza nuestro espíritu, modera nuestras reacciones, transforma todas nuestras relaciones. El Señor está cerca, cerca en su providencia, cerca en su venida. Por tanto, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, que vuestro acento cristológico adorne el Evangelio, reflejando ante el mundo la dulzura y la mansedumbre de Cristo. Y que en medio de un mundo áspero, la gentileza cristiana sea ese shibboleth espiritual, ese acento espiritual que nos identifica, ese acento distintivo que revela y le revela al mundo que hemos estado y que estamos con Jesús. Seamos gentiles, mostremos a Cristo con nuestra gentileza. Oremos. Señor, te pedimos que tú hagas posible lo imposible en nuestras vidas. Que lo que nosotros no podemos producir sea fruto del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Que lo que el mundo pide a gritos que necesita, no más aspereza, no más condenación, que reciba de cristianos maduros y agradecidos a ti, que reciba ¿qué? Gentileza, bondad, amor, que reciba el evangelio de salvación de Jesucristo, pero no como creyéndonos que podemos condenar al mundo, sino como aquel mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontrar pan, en Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a justificar, Señor, tan grande sacrificio que en un sentido tú has dado por aquellos, Señor, que tú has venido a salvar. Ayúdanos a mostrar, Señor, tu gentileza. En tu nombre oramos. Amén.